Bueno, el día de hoy vamos a mirar otro mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver con este Salmo 128 que hemos hablado, el secreto de la bendición. Todos los mensajes anteriores se encuentran en el YouTube, ustedes lo pueden entrar a mirar, y el del día de hoy se llama secreto número 4, obedecer. Diga conmigo, obedecer. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? Amén. Bueno, siempre empezamos así, después va bajando. Veamos si en esta semana pasa exactamente lo mismo. Recordemos un poco de lo que ya vimos. En primer lugar, habíamos hablado de los salmos. Los salmos son canciones. Es el libro hebreo donde se recogen las canciones con las que el pueblo de Dios se acompañaba. Expresan sentimientos propios de los seres humanos: angustia, dolor, frustración, miedo, alegría, gozo. Pero siempre terminan en algo. Siempre terminan dando la gloria a Dios en medio del gozo, de la alegría o de la tristeza. Siempre pasa aquello. Miren, hablando del contexto, les habíamos comentado que este es un canto y que está dentro de esos cantos llamados los cantos de su vida, 25 cantos que van desde el Salmo 120 hasta el 134 y que hablan precisamente de lo poderoso que ha sido Dios, cómo los ha sostenido. Cada vez que llegaba Pesaj, la fiesta de la Pascua, cada vez que los judíos recordaban el haber salido de Egipto para adorar a Dios en el desierto y después entrar a la tierra prometida después de 40 años. Cada vez que recordaban eso en el Pesaj tenían que regresar hasta Jerusalén para adorar a Dios. Las canciones con las que se acompañaban para llegar hasta el monte Sión, donde estaba el templo, eran estas, las canciones de su vida. Allí, en estos cantos peregrinos, se tenían muchas de las verdades con las que el pueblo de Dios acompañaba sus días. Bueno, hablando de esto, les recordamos que Martín Lutero, hace 500 años, cuando clavó sus tesis, hablando precisamente de muchas cosas que pedía él una reforma, llamó este salmo el Salmo de los recién casados. Martín Lutero, un 31 de octubre, hace 501 años, llegó a clavar estas 95 tesis y hablar justamente de algo que hoy día vamos a conversar, el sacerdocio universal. Miren, el planteamiento de Martín Lutero es que todos llevamos de parte de Dios una carga espiritual para conectar con Él, todos. Eso es una de las cosas que planteaba Martín Lutero. Bueno, el versículo que hoy día nos toca es el número 4 y dice lo siguiente: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Eso es lo que dice el versículo 4, pero suena como un poco medio como un trabalenguas, ¿no? He aquí que así será bendecido. ¿Y cómo es aquí y cómo es así? ¿Cómo es el hombre que teme a Jehová? Bueno, recordemos un poquito, recordemos lo anterior, lo que habíamos visto. El versículo número 1 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos. De ese versículo habíamos concluido en algunas cosas, que la bendición llega a través de hacer lo correcto, de ser honesto, llega a través de obedecer, de incluir a Dios en los planes y también de caminar con Él. En esas 5 cosas radica el versículo 1, el secreto para ser bendecido. Ser honesto, hacer lo correcto, obedecer, incluir a Dios en los planes y caminar con Dios por donde vayamos. Pero no solamente concluíamos allí, sino que el versículo 2 dice: Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cómo es la persona que come el fruto de sus manos? ¿Cómo le va? Así dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el camino que Dios escogió para que exista bendición en la vida del ser humano? El trabajo. Les decíamos hace unas semanas, me parece, que no por venir a la iglesia, cuando salgamos nos va a caer una carretilla llena de dólares porque venimos a la iglesia. No es así, porque Dios escogió un camino para que nuestro trabajo se convierta en bendición. Ese camino se llama así: trabajo. Por eso el secreto para poder nosotros ser bendecidos es trabajar, y no solamente eso, sino que hay una promesa de que nos irá bien. Cuando el hombre trabaja, cuando come del esfuerzo de sus manos, cuando el hombre se levanta temprano, se acuesta tarde, cuando deja hasta la última gota de sudor en su trabajo, le va bien. Esa es promesa de Dios. También hemos visto en el versículo 3 la semana pasada, dice tu mujer, y cuando hablábamos de mujer, la palabra original en hebreo era Isha, que proviene de Ish, y veíamos que estas palabras se ocuparon originalmente cuando Dios crea al ser humano, cuando le presenta a Eva y dice: he aquí que este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, dice Adán,
Esta será llamada, dice la versión Reina Valera, será llamada varona porque del varón fue tomado. Ese varona es Isha. Es una persona, es una mujer que originalmente no había pecado y que llevaba por ende la bendición original de Dios. Entonces, la mujer que se pega al plan de Dios, porque a través del sacrificio de Jesucristo nosotros ponemos en cero nuestra cuenta con Dios. La mujer que es gobernada por Cristo es una mujer que puede llevar como una vid frutos a los lados de su casa y que sus hijos van a ser esas plantas de olivo de donde salga el aceite para iluminar la casa, el aceite para proteger de malos pensamientos la familia. El aceite que representa esa bendición integral del Espíritu Santo. Y hablamos de 3 niveles de bendición. La primera, el nivel de la bendición del trigo. La bendición del trigo tiene que ver con lo que el hombre hace con sus manos. El trabajo, esa es la bendición, la provisión a través del trabajo. La bendición del vino, la mujer armonizando la casa, buscando que la sangre de Cristo cubra multitud de pecados. La mujer dándole vitalidad a la casa, es lo que veíamos la semana anterior. Y finalmente la bendición del aceite, los hijos llevando el Espíritu Santo por donde ellos van. Esas son las 3 bendiciones que están encerradas. Concluíamos que la bendición, en primer lugar, es para la mujer que armoniza su entorno, la mujer que vitaliza su entorno, la mujer que a través de la sangre de Cristo perdona, otorga perdón, pide perdón, esa mujer que busca armonizar la casa. Y los hijos que traen luz. Eso veíamos la semana anterior, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Todavía están golpeadas las señoras. Ya perdónenme ya. A ver, vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo, pónganse en casco muchachos porque les toca a ustedes. Versículo 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, el hombre que teme a Jehová, que hace lo correcto, que es honesto, ¿cómo va a ser bendecido? Va a ser bendecido a través de su trabajo, le va a ir bien. El hombre que incluye a Dios en sus planes, el hombre que anda con Dios todos los días de su vida, le va a ir bien. Va a ser dichoso, va a estar contento. Su mujer va a ser una mujer que armoniza la casa y sus hijos van a extender la visión. Sus hijos van a llenar de luz la casa. Esa es la bendición para el hombre que teme a Jehová. Pero sabe, hay una cosa súper interesante. Y esa cosa súper interesante es la palabra hombre. Porque si les dije que del versículo anterior, Isha era el hebreo original, de donde salía la palabra mujer, mujer con una bendición original de Dios, resulta que Ish no es la palabra que viene en el siguiente versículo. O sea, hombre no es la palabra original que viene en el versículo siguiente. Más bien, la palabra es esa. ¿Alguien que lo pueda leer? Y abajo es una raíz hebrea que se llama Geber. Y sabe, Geber era una parte del pueblo de Dios que era una parte de la milicia. Eran los guerreros más bravos, los más fuertes, los más valerosos. Entonces, la palabra hombre se queda corto frente al significado original del Salmo 128. Así será bendecido todo hombre valiente, todo hombre guerrero, todo hombre duro, todo hombre fuerte. Entonces, la bendición no es para el varón que viene, escucha y dice, sí, bonito está, pero ya, pues mijita, así me conociste, así me he de morir. ¿De qué te quejas? Así me conociste, mijita. Así saben decir, ¿no es cierto? Varones. No digan amén, porque no quiero que sigan repitiendo lo mismo. Miren, queridos varones, la bendición de Dios, la bendición que viene a través de todo esto, así será bendecido. El hombre que teme al Señor no es un hombre cualquiera, es un hombre guerrero, valiente, duro, fuerte, que sale todos los días a luchar por su bendición. Existe una cosa dentro del mundo cristiano. Nosotros pensamos que la cosa es suave nomás. ¿Queremos nosotros tener la bendición de Dios? ¿Cuántos hombres quieren tener la bendición de Dios? Todos queremos tener la bendición de Dios. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a romper nuestra naturaleza humana? A cambiar nuestra naturaleza humana. Mire,
Cuando empezaba el periodismo deportivo, empezó esta fiebre de la selección con el Bolillo Gómez, la primera vez que vino y eso. Entonces, yo tenía que ir a Parcayacu a hacer las coberturas periodísticas. Y cuando entrábamos a Parcayacu, al campo donde estaba la selección, un campo militar, encontrábamos una frase así grandota, que no es bíblica, pero es muy sabia, que dice, solo venciéndote vencerás. Y sabe, esa es la verdad. Le repito, no es una frase bíblica, pero es muy sabia. Porque el hombre que no está dispuesto a romper su molde antiguo y quedarse con el yo soy así, es un hombre que no es valiente, que no es fuerte, que no va a salir victorioso. Es un hombre que se queda amoldado a las circunstancias. En el reino de Dios necesitamos hombres valientes que estén dispuestos a que el alfarero, que es Dios, rompa nuestra vasija y haga una nueva. Venimos a la iglesia, escuchamos una verdad, salimos por esa puerta y decimos, sí, pero yo pienso esto, yo pienso el otro, yo creo que sí, yo creo que... ¿Y sabe qué? Ponemos un montón de argumentos para no cumplir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, nos dice cosas que no nos gustan. Luisito, ven. Luisito está súper cansado, está con gripe. Y de pronto viene y ve la silla ahí, ven Luisito. Y el ánimo de Luisito viendo la silla, ¿cuál sería? Pero si yo le digo como su papá, le digo, Luisito, no te sientes. ¿Qué sientes tú? Estás cansado, estás con gripe, estás de pie desde las 5 y algo de la mañana y te quieres sentar, pero te digo, levántate, levántate. Y Luis se levanta más allá de lo que su cuerpo le dice. Gracias, Luisito. La obediencia no es decir, ay, es que estoy cansado, ya, es que no quiero pararme, es que ya, es que... Eso no es obediencia. Obediencia es hacer lo que no quiero hacer. Le repito, la clave para obedecer es estar dispuesto a hacer lo que no quiero hacer. Porque ser obediente en decir, siéntate nomás, mijito, es lo más sencillo y lo más fácil. Pero decirle a mi impulso natural, no. Decirle a mi impulso natural, yo me sujeto a la soberanía de Cristo, eso es lo más complicado y eso es lo más difícil. Necesitamos hombres que estén dispuestos a obedecer la voz de Dios más que a sus impulsos naturales. Necesitamos más hombres que cuando pasa una minifalda de este porte, diga yo estoy clavado a Cristo con clavos. Y no que se zafe el velcro y salga corriendo atrás de la chica. Necesitamos más hombres dispuestos a tener una bendición integral de parte de Dios. ¿Y qué es una bendición integral? Una bendición integral tiene que ver con un solo versículo, les puedo resumir. Tiene que ver con la bendición de Dios en todos los campos. Proverbios 10:22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Imaginemos que Dios nos bendice en la parte económica y llegamos a tener varios ceros en nuestra cuenta de banco y estamos felices porque Dios nos ha bendecido en la parte económica. Pero cuando estás con una cuenta gordita en el banco, pero no tienes familia o tienes un hogar roto, ¿será bendición? ¿O tendrás tristeza con la bendición que estás recibiendo? Supongamos que tienes dinero y que tienes familia. Pero a la hora de decir, bueno familia, vamos a salir, resulta que los miembros están enfermos. ¿Será una bendición completa? ¿Será una bendición integral? Mire, la bendición de Dios abarca muchos campos en nuestra vida. El área material, el área física, el área espiritual, la área emocional, las relaciones afectivas. Todo eso es bendecido por Dios. Deuteronomio 28 nos habla de la bendición completa de parte de Dios para nuestras vidas.
Cuando usted perciba algo que viene de parte de Dios, y usted diga, ay, Diosito, ¿me estás bendiciendo? Recuerde que la bendición de Dios no añade tristeza. Porque si la supuesta bendición de Dios trae tristeza para su vida, es mejor que no la tome. Entre 1998 y 1999, Ecuador sufrió un desangramiento con la división de las familias, saliendo mucha gente a trabajar en el extranjero, en Europa sobre todo. Y de pronto, al cabo de los meses, veía a algunos amiguitos con sus buenos zapatos, su buena ropa, algunos hasta comprándose casas, teniendo autos, pero no teniendo la cobertura ni el cobijo de papá y mamá. Será una bendición integral. Ahora, usted puede decir, entonces, si yo no tengo la bendición total, ¿no estoy bendecido por Dios? A ver, vamos por partes. Mire, la bendición de Dios se ve reflejada a través de la obediencia. Y la obediencia arroja frutos por medio de un proceso. No piense que por venir acá a la iglesia, por cantar un par de canciones, por soltar 2 lágrimas, darse 2 golpes de pecho, no piense que usted va a salir y todos los problemas van a cambiar, porque no es así, no van a cambiar. Cambian por medio de un proceso. Mire, la gente que viene a las parejas, viene esperanzada, a nuestro discipulado de parejas, viene esperanzada en que nuestra relación va a mejorar. Y resulta que en muchos casos, la relación no mejora. Sino que más bien con lo que van aprendiendo aquí, vuelven a la casa y pelean peor. ¿Sabe por qué? Porque estamos rompiendo un molde antiguo, porque estamos rompiendo una manera antigua de hacer las cosas y cambiándola por el modelo de Dios. Y eso duele. Romper una vasija antigua para hacer una nueva duele. Es el sentarnos y decir, hey, no te tienes que sentar, tienes que estar parado. Eso duele, porque mi impulso natural me hace pensar de que yo quiero estar sentado. Mi impulso natural me hace creer de que yo necesito estar como yo quiero estar. Y muchas veces no es como yo quiero, es como Dios quiere. ¿Y por qué pelean las parejas? Por eso. Porque encontraron maneras en donde la mujer de alguna forma manipula la decisión y el hombre de alguna forma deja de lado su responsabilidad. Y aprendieron a vivir así, y a veces por años. Pero cuando le decimos, el hombre tiene que estar un paso delante de la mujer, cubriendo, protegiendo, amando, proveyendo, entonces ahí la cosa se desajusta. La obediencia trae bendición, pero por medio de un proceso. Quizás usted tiene otro tipo de cosas, tiene otro tipo de dinámica en el día a día. Quizás usted puede estar bendecido en la parte económica, puede estar bendecido en la parte afectiva, en la parte familiar, pero quizás le hace falta algo de salud. ¿Sabe? El proceso de la obediencia es la que ocupa a Dios para enseñarnos algo. La enfermedad es una herramienta por la cual Dios muestra su gloria. Pero para que eso pase, usted necesita obedecer. Carlitos, ¿podemos conversar? Bueno, Carlitos Meléndez, les cuento, es una persona quien un domingo, al finalizar el culto, pidió oración. Carlitos, bienvenido. No sé ni cómo empezar, pero en el mes de julio, mi señora me dice, sería bueno que te hagas unos exámenes. Como estaba de vacaciones de la universidad donde yo doy clases, pues acudí al médico. Me hicieron unos exámenes donde yo pensaba que los propios para mi edad y para un hombre son aquellos de la próstata, del riñón, corazón y hasta ahí. Pero el doctor me sugirió que tomara yo un examen, que me hiciera un examen de la tiroides. Mi mujer me dijo, pero eso es de mujeres. La doctora dijo, no, hágalo. ¿Cuándo me hacen ese examen?
me detectan que tengo 4 nódulos y que tenía que hacerme estudios más profundos. Cuando me lo hacen, tenía cáncer. No esperaba yo, obviamente para mí fue un sufrimiento. Nos abrazamos, lloramos y le dije, hasta aquí nomás, ya no me llegó la hora. Vine el domingo y hablé con usted. Y pues rezó y todo lo demás. Porque el doctor me dijo que tenía que operarme inmediato. Ya en agosto, 28 de agosto, el doctor, te operas porque te operas. Después de hacer exámenes y reexámenes fue confirmado que tenía cáncer a nivel 4. Me operan y yo me había desangrado en la operación, por lo que le escarbaba y todo lo demás. Pero gracias a las oraciones de todos y cada uno de ustedes, del pastor y de todas las amistades, aquí estoy. Y fue el cáncer extirpado en su totalidad. Dios es muy grande. Me siento sano. Señor, te agradezco por la vida de Carlitos y gracias, Padre Santo, por las noticias que tenemos. Gracias, Señor, porque como orábamos ese día, el cáncer se detiene, retrocede, se seca y no vuelve más. En el nombre de Jesús te damos gracias por su vida. Amén. Amén. Gracias, Carlitos. Y usted puede estar sentado preguntando, ¿y por qué con Carlitos sí y conmigo no? Porque necesitamos orar. Con la misma fe con la que oramos por otra persona, necesito orar también por mí. Porque yo necesito acompañar esa oración con obediencia. Y porque en ese proceso Dios va enseñando. Porque en ese caminar Dios va enseñando. Estoy seguro que Carlitos en ese proceso aprendió mucho. Por algo está aquí. Dios ocupa incluso las adversidades para nuestra bendición, y cuando estamos nosotros dispuestos a obedecer y en el camino ir aprendiendo, entonces Dios nos lleva al siguiente nivel. Vamos concluyendo porque los chicos nos pidieron hoy día un tiempito. El secreto de la bendición número 4 se llama obedecer. Diga conmigo, obedecer. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? En primer lugar, obedecer es dejar de lado mi pensamiento para hacer lo que no quiero hacer. Miren, una de las cosas que habla María Fernanda constantemente es que ella quiere guerreros, no ovejas. Que entren como ovejas, perfecto, así llegamos todos. Pero tienes que convertirte en un guerrero, en una persona valiente que se ponga delante de su propia personalidad y diga, no voy a continuar así. Yo voy a ganar mi bendición. Y esto, mi carácter, mi mal genio, mi forma de ser, mi falta de fe, esto no me va a robar la bendición. Obedecer es estar dispuesto a hacer lo que no quiero hacer. La obediencia aparece cuando haces lo contrario a lo que piensas, a lo que deseas u opinas. No puedes llegar a hacer cosas grandes sin obedecer a quien tiene autoridad sobre tu vida. Jovencitos, muchachitos, los chicos que hoy nos acompañan, los chicos que pasaron de resistencia o que pasaron a resistencia y que hoy son bastantes. Y yo doy gloria a Dios por sus vidas. Yo sé que ustedes tienen muchas ideas. Yo sé que el Señor ha puesto en ustedes todo un caudal de iniciativas, de creatividad. Pero sabes, Dios ha puesto un orden. Y si tú no estás dispuesto a obedecer, Dios no te va a ocupar en cosas grandes. No puedes decirme que quieres conquistar el mundo si no estás dispuesto a obedecer a tu papá y a tu mamá. La bendición de Dios comienza con la obediencia. Y tienes que estar dispuesto a obedecer a quienes tienen autoridad sobre tu vida. Llámense padres, llámense maestros. ¿Saben cuántos chicos del día de hoy le han perdido el respeto a sus maestros? Cuando son autoridades. Dios no miente.
Dios no es hombre para que se arrepienta de lo que Él dijo. Y de parte de Dios, cuando tú honras una autoridad, cuando tú obedeces a una autoridad de buena gana, Dios te bendice y te ocupa en cosas grandes. Porque la obediencia es hacer lo contrario a lo que tú piensas. Y a veces tu autoridad te está diciendo, no, te vas a estrellar, no, entiende, no. Y todos hemos sido jóvenes. Y todos nosotros hemos tenido ese ímpetu de hacer las cosas. Y no sé si yo sé cómo se hace. Si no estás dispuesto a obedecer a tu autoridad, vas a ir de tumbo en tumbo, golpeándote. No podrás llegar a cosas grandes. Porque Dios dejó un principio. La obediencia trae bendición. Si tú quieres que más adelante tú puedas liderar grupos, tienes que empezar a ser liderado primero. Si tú quieres llegar a cosas grandes, tienes que empezar primero por las pequeñas y ser fiel en lo poco. Si tú no eres capaz de obedecer una indicación así de chiquita, ¿tú crees que mañana Dios te puede entregar en tus manos algo grande para que le obedezcas a Él? La obediencia trae bendición. Deja de lado esa rebeldía que lo único que hace es demorar las promesas de Dios para tu vida. Te hace daño, te intoxica. Matrimonios, ustedes si no están dispuestos a obedecer a Dios, estamos jugando a la iglesia nomás. Señores, damas, caballeros, si ustedes no están dispuestos a obedecer a Dios, esto no tiene sentido. Venir los domingos y simplemente llorar y cantar, escuchar la palabra y sí, cierto es, y seguir siendo los mismos, no sirve. Necesitamos obedecer a Dios por sobre nuestros impulsos naturales. Necesitamos dejar de lado lo que me gusta, lo que quiero, lo que yo pienso, para cambiarlo por lo que Dios quiera. Por eso yo sostengo que Dios no es democrático, Él es soberano. En el reino de Dios las cosas no se hacen por votación. Me parece, yo creo, tomen en cuenta mi opinión. No se hacen así. En el reino de Dios las cosas se hacen por obediencia. Y quien es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Necesitamos más hombres, más varones, dejando de lado el yo creo y permitiendo que Dios organice sus pasos. Cuando Dios hace el ser humano, lo primero que hace es bendecirlo. Ustedes pueden revisar en su casa Génesis 1, 26, 27. Ustedes pueden revisar cómo Dios termina su obra maestra y lo primero que hace es bendecir al ser humano, al hombre y a la mujer. La voluntad de Dios es que lleves bendición. Por eso el hombre y la mujer luchan con todo lo que no pertenece a la voluntad de Dios. Levanten la mano cuántos quieren regresar a su casa y encontrarse que su casa es incendiado. Y decir, amén, gloria a Dios, esto es para bendición de mi vida. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren salir y en su auto chocarse? ¿Cuántos quieren ir al cajero, meter la tarjeta y darse cuenta que les han vaciado la cuenta? ¿Cuántos quieren eso? ¿Saben por qué? Porque originalmente Dios nos creó bendecidos, con una bendición que no tiene tristeza. Por eso el ser humano lucha en contra de las cosas que lo alejan de la voluntad de Dios. Dios te quiere bendecido, Dios te quiere multiplicado, Dios te quiere completo, sano, feliz. Por eso luchas contra eso, por eso no te resignas. Lucha por tu bendición. ¿Y cómo debes luchar? Obedeciendo. Yo no sé si habrá una persona lo suficientemente adulta que en esta sala diga, yo ya estoy tan cansado que quisiera que Dios me lleve. Todos queremos vivir un día más. Todos queremos tener algo más de parte de Dios. Porque la voluntad de Dios es que seas fructífero. La voluntad de Dios es que te multipliques, que administres lo que Dios pone en tu mano.
que tengas un contacto permanente con Él día a día, que le incluyas a Dios en tus planes, que seas honesto, que hagas lo correcto. La voluntad de Dios es que tú camines con Él, que trabajes, con el fruto de tus manos tú comas y te vaya bien. La voluntad de Dios es que se desate una bendición sobrenatural en tu vida. ¿Fruto de qué? De una idea creativa y de un trabajo honesto. Mira, Noé tuvo que emplear su herencia, un bosque que él tenía, para construir el arca. ¿Será que él estuvo feliz diciendo, ay, voy a emplear mi herencia para que los animales no se echen a perder? Él tuvo que ser visto por años como el loco del pueblo, pero él obedeció. José tuvo que ser vendido por sus hermanos. Yo no veo a José feliz siendo vendido por los hermanos. Fue vendido después como un esclavo. Llegó a la casa de un noble y tampoco le veo contento y dando brincos. Esto era lo que quería toda la vida, soñé ser esclavo de Potifar. Le veo a José metido en una cárcel 3 años y medio y no le veo saltando en un pie. Le veo incluso a un Jesucristo arrodillado en el monte de los olivos diciendo, Señor, si tú puedes, pasa de mí esta copa. No quiero ser crucificado, no quiero que me martiricen. La obediencia es un proceso que nos lleva a la bendición. Porque después veo a un Noé salvando a su familia y flotando con su arca sobre las aguas. Después veo a un José sacado de la cárcel y llevado a palacio para ser el segundo a bordo de la nación. Veo a un Daniel metido en el foso de los leones, arrancado del seno de su familia, que después sale del foso de los leones ileso, sale del horno de fuego sin siquiera oler siquiera humo. Veo a un Jesús siendo levantado, como dice Pablo, por Dios Padre. Porque por su obediencia el Señor le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. La obediencia trae bendición. Así que si estás en el camino de la obediencia, en ese proceso, no te desanimes. Sigue obedeciendo. Porque necesitamos guerreros, valientes, hombres fuertes que no se dejen caer, porque las cosas no salen como yo quiero. ¿Cuánto le pido y no me sale? Vengo a la iglesia, le oro y nada me sale. No. Necesitamos hombres valientes, hombres fuertes, hombres que digan, está cerca la bendición, ya va a llegar. Y así todos me digan como a Job, ¿no? Su esposa, maldice a tu Dios y muérete de una vez. Necesitamos más hombres diciendo, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Necesitamos más hombres esperanzados en que la bendición llegará por la obediencia, que hombres alejándose del plan de Dios porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. Finalizo. Volver al plan original requiere mucho más que una oración. Requiere un proceso de obediencia. ¿Quieres ir al siguiente nivel con Dios? Di conmigo, obedece. Me encantaría que los chicos, los que son hábiles para esto, algún día hagan una camiseta, ¿no? ¿Quieres ir al siguiente nivel? Obedece. ¿Quieres que el Señor te lleve a otro nivel? Obedece. ¿Quieres que el Señor te promueva? ¿Quieres que el Señor te dé algo más grande? ¿Quieres que el Señor cambie tu realidad? Obedece. Deja de moverte por tus impulsos y permite que Dios empiece a gobernar tu vida de manera práctica y real. Deja de seguir como el caballito detrás de la zanahoria, corriendo atrás de la zanahoria, cuando Dios te tiene un campo fértil lleno para ti. Deja de ser guiado por tus impulsos. Conviértete en un guerrero, en una guerrera de Dios, que va más allá de la oración, que acompaña su oración con obediencia
Porque solamente con obediencia puedes ir al siguiente nivel. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. La obediencia y la desobediencia. La obediencia que trae bendición y la desobediencia que trae maldición. Escoge. ¿Atrás de quién vas a ir? Escoge. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie.